todos, ¿cómo están? Un gusto poder saludar. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. Vamos a abrir acá. Le voy a pedir entonces que cualquier cosa mantengamos, si se puede, por supuesto, los micrófonos un poquito en silencio. Si sienten que hay alguna cosita, vamos a empezar de inmediato, ¿m? Dada nuestra puntualidad. Eh, Bueno, primero, ante nada, darles las gracias por estar acá participando, escuchando esta pequeña introducción al trabajo en la traumaterapia basada en las neurociencias, ¿no? Que nosotros le hemos denominado curación somática. Es importante para nosotros este tipo de actividad que siempre tiene inevitablemente tiene igual una parte de lo que es la formación. Vamos a explicar lo que es la formación, vamos a explicar cuáles son los antecedentes más actualizados del trabajo en el trauma desde la mirada de la neurociencia y vamos a dejar, dijéramos, la invitación. Les voy a poner también acá en el sitio por cualquier persona después quieren ver. Agradecer también a una de nuestras alumnas, Francisca Basualdo, que nos va a acompañar un poco también para contarnos cómo ha sido su experiencia en la formación, para que tengamos algo, dijéramos, realmente a la mano de lo que vamos haciendo en nuestro trabajo. Y bueno, ver después consultas y cualquier cosa a final. Espero no demorarme lo justo y lo necesario. En general, trato de no ser tan didáctica que siempre me retan, pero en fin. Así que bueno, mi nombre es Marian Dávila, soy directora del Instituto de Neurociencias para la Felicidad. Llevamos ya funcionando 14 años, es un recorrido largo y nosotros estamos hoy día presentando esta formación de otras formaciones que también tenemos, que este año estamos desarrollando. ¿Por qué estamos acá? Básicamente porque este es un tema que, como nosotros pusimos en uno de los libros que tengo, ¿no? Que es este, Curación somática en la época del trauma, pensando con la otra autora, siempre pensábamos que el trauma estaba entrando en este lenguaje común que nosotros tenemos, como que tenemos o no tenemos trauma, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿qué nivel de trauma? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo categorizamos? Etcétera. Eh, Al principio, ¿no? El trauma era más bien psíquico, ¿no? Y ahora nosotros estamos viendo, por lo menos del lado de nosotros, como los estudios, las investigaciones que hablan de la relación cuerpo-mente y emoción, sabiendo bien que estamos en un campo experimental, ¿no? La neurociencia igual es un campo bastante experimental, de mucho trabajo e investigación, y cada vez que hago el curso, están teniendo que volver al curso algunos porque voy renovando, voy actualizando siempre lo que se va formando. Así que estamos acá porque para trabajar en trauma complejo, dependiendo del interés de la persona que participa en nuestra formación, puede realmente tener una comprensión de las bases neurofisiológicas que están a la base y cómo estas dimensiones del trauma van relacionándose para poder tener una mirada y una especialización en el tema. Eso por lo que nosotros estamos acá, ¿no? Esto es una especialización en trauma que se divide en dos áreas muy fuertes, ¿no? Que es el diagnóstico, cómo nos damos cuenta que tenemos trauma, qué tipo de trauma, qué condiciones, qué características, ¿no? Y a dónde es la forma, de qué forma yo puedo tratarlo, ¿no? Bajo qué línea voy a tratarlo, ¿ya? Eso es lo dijéramos lo que nosotros estamos, el por qué estamos acá, para poder generar un aprendizaje, para poder educar sobre trauma. ¿M? Eso es muy importante. Cortito mío, si uno quiere saber más información, tengo mi currículum en la página web, ¿no? institutoneurociencias.cl. Pero yo soy psicólogo clínico, mi especialidad es trastornos severos de la personalidad. Eh, He sido formada también en terapia focalizada en la transferencia con el doctor Otto Kemper, ¿no?
Y no, no es una formación especializada solamente para el área de la salud mental, sino que nosotros hemos tenido un abanico de personas que tienen distintas formaciones y que les interesa enriquecer su lado en el trauma, trabajo en el trauma, ¿no? Es entregar herramientas. Tenemos coaches, tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos kinesiólogos, tenemos nutricionistas, químicos, farmacéuticos, tenemos psicólogos, tenemos profesores, tenemos trabajadores sociales. No, no, dijéramos, la idea es complementar y formar personas que realmente, desde su visión de lo que ya sabe también, pueda incorporar esta información. Es como una información que va a la base de cualquier proceso, ¿no? Porque estamos hablando de comprender cómo funciona hasta donde se puede, por supuesto, en la realidad de nuestra dimensión humana, donde cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la psique incorporada al cuerpo, ¿no? Y cómo nosotros los mecanismos de defensa y dijéramos la forma en que nosotros funcionamos en la vida va pudiendo generarnos en nosotros estas dificultades. Freud decía, ¿no? Hoy día conversábamos en la clase, cuando algo no se integra, el alma se enferma, ¿no? Como buscar un lenguaje más sencillo en un espacio muy complejo y que va a depender el grado de experiencia de la persona en otras áreas como para poder el nivel de intervención que va a lograr. Pero sí lo que está claro a la base es que la persona va a poder sentir que sí realmente tiene un manejo, dijéramos, de lo que es el concepto del trauma, las neurociencias aplicadas al trauma, ¿no? Y cómo también nosotros podemos mejorar nuestra intervención, ¿no? Y sobre todo una cosa que es muy importante que yo a lo largo del tiempo me estoy dando cuenta, yo trabajo en trauma desde el 2006. Hay que tener paciencia y no hay que ser acelerado, cosa yo soy súper acelerada, pero en el trauma no podemos ser acelerados. Y una de las cosas que he estado viendo estos años, que he estado formando personas de distintas partes del mundo, es que nosotros como terapeutas o personas en proceso convertido en terapeutas queremos que las cosas se den bien y se den rápido. Y a veces en el trauma complejo nosotros vamos a darnos cuenta que podemos pasar 5 años en un proceso. 6 años, 7 años ya. Pero a veces 7 años de un trabajo reconstitutivo, un trabajo muy profundo, no va a dar la satisfacción, no sé, como me pasa a mí que de repente veo a una de mis pacientes ya encontrando su trabajo, insertándose en el mundo laboral, siendo segura de sí mismo, terminando una carrera, ¿no? En mi caso yo trabajo con más gente joven, hasta los 40 años, digo yo, dijéramos entre los 14 y los 40. Estoy más especializada en esa área como el desarrollo de la personalidad, ¿no? Por la misma especialización que tengo. Así que bueno, no quiero que se me olvide nada. Les voy a mostrar entonces una maravillosa presentación que nos hizo la persona que nos da el apoyo, el soporte técnico y publicidad, publicitario. Él es un diseñador extraordinario, muy, muy, muy bonito lo que nos hizo. Así que más encima va a estar muy bonita esta presentación. Así que se las voy a compartir acá en la pantalla. Un minutito, por favor. Ujú. Vamos a ir recibiendo las personas que van apareciendo. Entonces, una forma de que hemos ingresado al mundo del trauma estos últimos 20 años es básicamente por el síntoma psicosomático. ¿Ya? Y eso nosotros nos damos cuenta, las personas que hemos trabajado o que hemos sentido síntomas en nuestro cuerpo, que no entendemos por qué tenemos estos síntomas, dolor de cabeza, problemas de colon irritable, problemas de dolor de la espalda, tortícolis en el cuello, a veces cierto tipo de inflamaciones, tensiones, ¿no? La persona va al doctor y el doctor le dice, bueno, sí, usted en realidad tiene algo psicosomático. Ya, ok. Uno entiende que lo psicosomático, como que yo le recomiendo que vaya al psicólogo, ¿no? Creo que esa es la puerta general que nosotros tenemos en realidad en términos generales y globales desde la salud mental general, de que llegamos a preguntarnos qué nos está pasando. ¿Mm? Eh, el problema es que a la base eso va acompañado con el estrés, ¿ya? Entonces, hoy día me pregunto yo, desde los años y años y años de experiencia que tengo, no sé qué es peor a veces, si el estrés o el trauma, ¿ya? Es muy complejo el estrés también,
tiene una importancia relevante que hace que de verdad quizás el trauma también empeore. ¿Ya? Entonces, muchas de las cosas que yo afirmo, o por lo menos podría pensar que suceden, van muy de la mano de cómo yo estoy viviendo la experiencia del estrés o del trauma. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el estrés y con el trauma? El estrés no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? Hoy día hicimos un ejercicio en grupo en la clase en la mañana y estábamos todos a punto de ir a acostarnos después de trabajar 10 minutos, nada más. ¿No? Entonces dijimos: "Oh, que estamos cansados, el cuerpo pide descanso, ¿no?". Y la otra cosa es que hay momentos en que la palabra no alcanza, ¿no? Yo puedo hablar sobre mi historia, dijéramos, utilizar la memoria biográfica, recordar estos retazos amnésicos, perdón, de la experiencia de la vida que tenemos, ¿no? Que uno va como juntando paso a paso aquellas cosas que se va acordando, que surgen, que tratan de estar conscientes, ¿no? Y nosotros no nos alcanzan las palabras. A veces en la terapia más dura no es suficiente la palabra. Peter Levine, hace unos, yo creo que ya en el año 93, 94, estaba experimentando con experiencia somática, que ha sido el precursor, dijéramos, yo diría, en esta línea. Yo he trabajado, asistido un par de veces a Peter Levine, realmente, y he trabajado en somática desde 2007, muchos años. Realmente fue el que dijo: oye, ¿qué pasa si sentimos en el cuerpo, no? Que no es solamente la historia, ¿no? ¿Qué pasa con el? Tú puedes decir lo que te pasa, como dice, nombrar la historia, nombrar el dolor, ¿no? Pero el cuerpo siempre está en un estado de alerta, ¿ya? En ese tiempo, estoy hablando de 2000, como les decía, 6 7, realmente nosotros no dimensionábamos, al menos yo, Peter Levine, el doctorado en fisiología, al menos yo no dimensionaba la profundidad que tenía este concepto, ¿no? Y ahí es donde empieza el verdadero desafío en la terapéutica del trauma, ¿ok? Eso es lo complicado. Todo esto no me pasa a mí solamente, ¿no? Le pasa a cualquier colega, a cualquier persona en su línea de trabajo. Yo no era psicólogo antes de trabajar en somática, por eso yo estoy muy disponible. Yo era ingeniero antes de ser psicólogo. Entonces, porque esto es un conocimiento de la forma en que somos en la vida, es un cuerpo que está presente. No necesariamente uno tiene que solo ser, ¿no? un especialista, sino que uno puede entrar desde el interés a poder comprender las cosas del cuerpo, ¿no? A veces el problema no es lo que el paciente trae, lo que el paciente dice, ¿no? Sino que el problema es que el cuerpo queda pegado, queda encarcelado, esa es la palabra, en una serie de situaciones, el mal de Crohn, cosas muy graves a veces, ¿no? Realmente una psoriasis, una endometriosis, o sea, queda atrapado, ¿ya? Eso en términos de los síndromes, ¿no? Hay bloqueo, hay desregulación emocional, sobre todo si tenemos trauma temprano. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el trauma es como esas pelotitas de discoteca que tienen millones de vidriecitos y todos brillan. Es muy difícil mirar estas luminosidades y comprender qué cosa es cada cristalito de estos que está reflejando, ¿no? Esta bolita que está reflejando estas luces. Ya luces muy inconscientes que no están a la mano, ¿no? La persona se desconecta, se ausenta, se desregula, le dices una cosita, pum, explota, no sabe por qué, ni ella misma no sabe por qué explota, ¿ya? Eh, Tiene un problema de una relación, una pareja violenta, pues la siguiente va a ser lo mismo, la tercera va a ser lo mismo, y se pregunta por qué estoy repitiendo, ¿no? Y aunque entiende que en realidad tiene que salir arrancando cuando se encuentra con este tipo y esta situación y estas condiciones en lo racional, ¿no? El sistema límbico, el campo emocional, ¿no? Y las memorias que activan el cerebro van a hacer esta jugada y esta tensión en la persona, ¿no? Es como muy inevitable estos flashbacks, estas memorias que aparecen ante ciertos estímulos o gatillantes, ¿no? Que tenemos para en ese momento que aparecen estos síntomas o estos este estrés y este malestar. ¿M? Como terapeuta, ¿no? Uno puede sentir que en realidad a veces no es suficiente solo escuchar.
¿no? Nosotros tenemos psicólogos en nuestras formaciones hace años y realmente todo lo que el psicólogo o el médico sabe lo incorpora dentro de este proceso. La neurociencia también tuvo que estudiar la medicina hace 10 años que están, los neurocientíficos no necesariamente saben de medicina y la medicina no necesariamente sabe de neurociencia. ¿M? Porque eso está, son áreas diferentes que comparten ciertas áreas en común. ¿Ya? Ahora, trabajar en el trauma, si uno no tiene buenas herramientas, ¿no? Va a vivir una estrés, va a haber mucho estrés y mucho desgaste. ¿M? Acuérdense que nosotros tenemos en nuestro trabajo terapéutico transferencia y contratransferencia, tenemos un efecto en relación a trabajar con el otro. Si uno no está bien trabajado en algunos aspectos, refleja también junto con el paciente. Y al mismo tiempo tenemos momentos muy arduos, ¿no? De repente un llamado con una ideación suicida o tenemos algún problema de una depresión importante y el abandono de la universidad a la mitad de la carrera, o sea, cosas que para la familia, ¿no? Y para la persona puede ser realmente muy estresante. Entonces, para nosotros, los que intervenimos en trauma, es muy importante sostener, comprender, hacer un análisis más profundo. Y eso, en verdad, parece curioso lo que voy a decir, pero me pregunto yo a qué nivel escuchamos. Y una de las cosas que no es que no nosotros, como dice acá, no estemos comprometidos, no es que no tengamos una metodología y ni un protocolo de interpretación, ¿no? Sino que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Entonces nosotros necesitamos aprender ese otro lenguaje. No nos ayuda mucho, nos permite avanzar en cosas que ni pensamos que van a aparecer, ¿ya? Eh, es importante que el paciente pueda ir paso a paso botando esas barreras. A veces pienso que ante la dificultad lo que hacemos nosotros es levantar una muralla emocional, ¿no? Y no te acerques, no me toques, no te metas, aquí nomás, cerquito, una hiper, poner una, dijéramos, un límite tan extremo que la vida cambia, cambia mucho para la persona y se siente realmente afectada por esta situación, ¿no? Permítanme que acá me vine para acá. Em, entonces, en nuestra formación tenemos dos áreas, ¿ya? La parte que es neurociencia aplicada al trauma, que tiene que ir con bastantes teorías que revisamos, que van enriqueciendo nuestro cuerpo teórico para poder comprender desde a dónde está mirado el trauma, ¿no? Yo puedo decir el trauma, como se dice en la somática, es una ruptura de los límites, y también una persona puede decir el trauma es perder la felicidad, es no volver a estar feliz, es no poder sentirme vivo. ¿No? También podemos decir que el trauma es, dijéramos, presenta ciertos síntomas, las sensaciones de vacío, los sentimientos de desolación y desconexión, ¿no? Depende de cómo la persona lo vaya a interpretar, ¿no? Por lo tanto, y a dónde afecta, ¿no? Y a dónde afecta, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque imagínense, recién estamos pensando, recién estamos en 2026, estamos pensando que el cuerpo, la mente y la emoción no se pueden separar. Recién, imagínense que recién se están planteando las cosas para pensar que además la personalidad tampoco queda fuera de este conjunto de elementos, ¿no? El yo, el sí mismo, como le dicen, ¿no? Depende de lo que usted, en la línea que usted venga. Entonces, tenemos un gran camino por recorrer. Y nosotros sí tenemos que aprender, es no solamente escuchar con los oídos, sino que tenemos que aprender a leer lo que el cuerpo está mostrando. Y muchas veces el mismo cuerpo es el que nos lleva por el camino. ¿Ya? Entonces, aunque la retórica, la narrativa, la historia, la biográfica de la persona nos acompaña, nosotros tenemos unas especiales, dijéramos, instrumentos de evaluación para poder levantar datos dijéramos, diagnósticos, etcétera. Eh, nosotros, en base a eso, igual tenemos herramientas que complementan el poder chequear si es que ese diagnóstico tiene resonancia con lo que estamos observando. Y muchas veces no es así. ¿Ya? Entonces, no nos quedamos solamente en el relato es la mitad.
Y si es que un tercio a veces, ¿no? Y por eso a veces la persona te dice, estoy hablando y me siento que no puedo respirar, me ahogo, me congelo, ya me pongo a llorar, siento que no puedo controlarme, ¿no? Todas estas formas en que el cuerpo empieza a expresar otras formas de su sentir, ¿no? Eh, entonces vamos a tener que aprender a observar más allá de las palabras. Em, para poder observar más allá de las palabras, la única manera es a través de la neurociencia y la explicación del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y de los registros somáticos en el cuerpo. Por lo tanto, es por eso es que nosotros tenemos que saber las bases neurofisiológicas del trauma, cómo cómo impacta en el cuerpo en el momento del evento traumático, ¿ya? Eh, y como les decía, además, yo piensen que Bleuer, cuando estaba en la hipnosis, ¿no? En el psicoanálisis, y cuando Freud pasa a la curación por la palabra, ¿no? Se desarrolla muchos años este tiempo, ¿no? Muchos años. Y ahora recién nosotros estamos entendiendo que a veces hablar no es suficiente. Antes uno iba a la misa, tenía más la oración, antes nosotros teníamos más como estos retiros introspectivos, ¿no? Ahora nosotros, ¿a qué hora tenemos tiempo para nada? Y por el otro lado, dijéramos, no todo el mundo accede a terapias, ¿no? Entonces, está claro que no siempre comprender algo, entrar en lo cognitivo, en la corteza cerebral, no es lo más, a veces no es lo evidente, pero sí sirve, todo sirve, ¿no? Va a depender lo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? Pero se entiende que probablemente la sintomatología va a ser, dijéramos, algo complejo si la persona no tiene una incorporación de herramientas para la lectura de lo somático, sobre todo en cuadros donde nosotros tenemos congelamiento, colapso, disociación o miedo, ¿ya? Eh, el cuerpo no cambia, a pesar de que la mente entendió todo. Yo ya sé que no debería haber hecho esto, no debería ir para acá, no debería ir para allá, pero resulta que eso no es suficiente. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no es suficiente en algunos casos, ¿ah? Que es bien importante. El cuerpo, además, imagínense ustedes el olfato, dijéramos, tiene ante un estímulo 300 milésimas de segundo se demora, o sea, es muy rápido, ¿no? Entonces, no alcanzaste a pensar cuando ya, literal, ya te contrajiste, te congelaste, te desconectaste, saliste corriendo, caíste desmayado de un síncope, ¿no? Simplemente el cuerpo es mucho más rápido que la mente, ¿ya? Increíble, porque en realidad habíamos pensado que era al revés, como que la mente dirigía al cuerpo. Imagínense, uno dice voy a ir a dormir la siesta, y si el cuerpo no quiere dormir la siesta, no vamos a dormir la siesta. Si el cuerpo dice yo tengo hambre, ya yo me podré aguantar, pero no se me va a quitar el hambre, ¿no? Yo necesito ir al baño, ¿y quién se puede aguantar de ir al baño? ¿No? Entonces, como que hay una interrelación, dijéramos, multisistémica, dimensiones distintas que están en paralelo, pero hay cosas que son involuntarias en que el cuerpo no va a llevar hacia adelante. ¿M? Entonces, en el trauma no va a bastar solo con preguntar lo que pasó. ¿M? Vamos a necesitar la ayuda del cuerpo para comprender la mitad de la historia que está faltando, que generalmente no está consciente, ¿ya? Trabajamos mucho el inconsciente de la persona, ¿no? Lo que es autonómico, lo que no está dicho, lo que no tiene palabras, ¿no? Por eso Peter Levine tiene una voz no explicada, dijéramos, ¿por qué no, no sé, con español, spoken voice, una voz no hablada, creo que le traducen ellos. Entonces, ahora hay que decirlo, no todas las personas necesitan lo mismo, no todos los cuerpos están disponibles para el mismo nivel de trabajo o profundidad y no todo proceso puede abrirse al mismo ritmo, ¿no? Eso es lo que les decía, el tema de tener altura de miras en cuánto vamos a intervenir. Entonces tenemos que evaluar. Ya, tenemos que evaluar cómo está ese sistema nervioso en ese momento, cuál es la calidad de su resiliencia, cuál es la capacidad de poder autorregularse, cómo vamos a cómo nos vamos a plantear un trabajo terapéutico con esa persona, ¿no? Y eso es un análisis muy fino. ¿Ya? También vamos a escuchar al sistema nervioso, vamos a ver cómo la piel cambia de color,
cómo la persona tiene sensaciones de calor, sensaciones de frío, cosquilleo, mareo, sonido en los oídos, vamos a ver cómo los ojos se mueven, vamos a ver las palpitaciones, muchas cosas que va a ir apareciendo en la sesión sin que simplemente dándole el espacio al cuerpo para que pueda trabajar. Cuando uno lo ve, no lo puede creer. El cuerpo es nuestro aliado, pero muchas veces, si tú has tenido varias cirugías en el cuerpo o has tenido un problema de violencia en el cuerpo, a lo mejor el cuerpo no es seguro. Entonces tenemos que negociar, ¿no? Renegociar para poder vivir en nuestro cuerpo. O nuestro cuerpo no nos gusta, por ejemplo, que ya estamos medio viejitos, que ya estamos medio usados, otros que no sé, porque tienen la nariz muy chica, la nariz muy grande. La cosa es que tenemos conflictos con el cuerpo, ¿no? En los trastornos de alimentarios, dijéramos, estamos más acostumbrados a verlo, pero en realidad todos andamos que no, que tengo las rodillas acá, que las patas acá allá, siempre hay algo que no nos gusta, ¿ya? Entonces, diría yo que el desafío no es solo escuchar mejor. ¿M? Aprender a reconocer lo que está ocurriendo en el cuerpo. ¿M? Y dijéramos, va a aparecer entonces este análisis que hacemos nosotros del criterio clínico somático. ¿Ya? O sea, tenemos los síntomas, tenemos los desencadenantes, ¿no? Al síntoma y vamos a ir como analizando la historia de la persona, la historia clínica, la historia también de sus accidentes, de su parto, ¿no? Todos estos elementos que sí constituyen una memoria somática también, ¿ya? Y entonces nosotros necesitamos mirar el trauma no solo como una historia que se recuerda, ¿ya? Sino como una experiencia que se vive en el cuerpo y a través muchas veces de las emociones que quedan atrapadas en el cuerpo, ¿ya? El cuerpo realmente es parte del mapa terapéutico. No es realmente el cuerpo el que nos va a dar información que nosotros no tenemos disponible y que aparecen desde lo inconsciente, porque el cuerpo sí sabe, sí contiene a través de la memoria en el cerebro, ¿ya? De los elementos que necesita trabajar. Entonces, nosotros vamos siempre a evaluar antes de intervenir, ¿ya? Se aprende distintas formas de evaluar. Eh, Necesitamos entender qué está pasando, la calidad del sistema nervioso, cuáles son las defensas inconscientes que tiene esa persona en esa estructura de personalidad, qué nivel de profundidad suele sostener ese cuerpo en ese momento. Es una persona que está con burnout, es una persona que ya viene con una fibromialgia, es una persona que ya tiene una depresión crónica. O sea, ¿qué es los típicos cuadros que tenemos hoy? Y que nadie le da una explicación al paciente. No hay ninguna interpretación, no hay ninguna atención al síntoma. Lo que hacemos es inhibir, o obviamente, si yo me muero de dolor, lo más importante es que me lo quiten, pero también sería bastante bueno, ¿no? Poder entender de cuál es el origen y qué es lo que me está pasando, qué pasa con el cuerpo, para yo poder tomar también otras decisiones, ¿no? Es muy importante. Esta evaluación no detiene el proceso, más bien lo vuelve más seguro, preciso y respetuoso. O sea, también buscamos el análisis de la personalidad, cómo esta persona funciona. Usamos varias entrevistas, instrumentos también que podemos, dijéramos, utilizar, depende del nivel de la persona, para poder trabajar en relación a el trauma, ¿no? Y para el estrés, ¿no? Vamos a aprender entonces a leer señales somáticas a través de la postura, la mirada, la atención, la agitación, la respiración. Hay muchos elementos que nos permiten observar, ¿ya? Y son señales sutiles, ¿no? Que uno tiene que tener un espacio para poder tener esta conversación y además nosotros tenemos, dijéramos, la empatía como un proceso neurobiológico donde nosotros estamos en una relación cuerpo a cuerpo. Ya. Mi cuerpo y el cuerpo del otro están en resonancia, ¿no? Entonces uno también usa mucho el trabajo del espejo en el cuerpo, vemos qué se activa, qué se protege, qué se contrae, ¿no? Qué está ausente, qué intenta sostener el cuerpo, qué es lo que el cuerpo está cargando, ¿no? Justamente hablábamos un caso en la mañana con una colega, ¿no? Que nos compartió una experiencia sobre el sobrepeso en un niño, por ejemplo. Entonces, un niño que tenía bastante dificultad. Entonces uno se pregunta, ¿el sobrepeso del niño tiene que ver con el niño o tiene que ver con los padres? ¿Por qué el niño tiene sobrepeso? Y nosotros tenemos que trabajar en trauma
que no es tan común. Yo creo que el doctor Barudi, Jorge Barudi, aquí chileno, él vive en España, dijéramos, él tiene una formación que se llama traumaterapia infanto-juvenil. Él plantea siempre que se tienen que trabajar los cuadros más complejos en forma sistémica. La mirada del trauma siempre es sistémica y es transgeneracional, ¿ya? Entonces, por eso le decía que aparecen las teorías, van a aparecer la teoría del sistema, la teoría transgeneracional, van a aparecer la psicosomática, la somática, la psicoanalítica, la teoría del objeto, la teoría de las relaciones objetales, etcétera. Van a aparecer teorías acá. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar fuera. Estas señales también tienen vinculaciones, ¿no? Raíces en otros procesos. Entonces, más precisión, menos improvisación, ¿ya? Improvisamos, yo diría que trataríamos de, y más bien ir alineados con lo que busca el cuerpo, ¿no? Regular sin forzar. eh, Cuando nosotros estamos tomando un tratamiento, ¿no? Farmacológico, por ejemplo, para atenuar un síntoma, o en mi caso, que yo trabajo en una clínica de estimulación transcranial magnética, ¿no? Donde nosotros aplicamos campos magnéticos en el cerebro, nosotros sabemos que nosotros podemos trabajar el síntoma, ¿no? A través dijéramos, del estímulo magnético o a través, por ejemplo, de un fármaco. ¿M? Pero nosotros ahí estamos tratando o de potenciar algo que está débil para mejorarlo, o de inhibir algo que está haciendo síntoma o malestar, ¿no? Pero en realidad lo que necesitamos que ante ambos elementos, o mejorar y estimular y reforzar, o inhibir y dejar de que esto sea un sufrimiento, necesitamos tener al medio un eje de acción. ¿Ya? Es como, ok, yo puedo usar esta terapia, puedo usar esta terapia o puedo usar ninguna terapia, ¿ya? Pero ¿qué hago yo para que mi vida se pueda mover? ¿No? Entonces, se trata de reconocer cómo el cuerpo, el sistema nervioso, también nos va a acompañar con esto. Entonces, el ritmo de la sesión va también en la intervención, ¿no? Es muy importante entender que a veces nosotros tampoco podemos trabajar si hay una persona totalmente deprimida, por ejemplo. Vamos a necesitar nivelarla, ¿no? O a veces necesitamos que la persona salga de una ideación suicida, tiene que ser tratada de esta manera o de esta otra manera. Pero siempre vamos a buscar nosotros que esa persona, yo diría que lo más interesante de somática, de experiencia somática, después de tantos años de trabajar, es que tú aprendes a confiar en tu cuerpo y tu cuerpo puede sostener una información, un sufrimiento, una situación de mejor forma. Porque Peter dijo hace 20, 30 años, el trauma es parte de la vida. Y hoy diría que el trauma y el estrés también. Entonces nosotros también a veces, yo le digo muchas veces a la persona, parece que también vamos a tener que vivir con el trauma. O sea, como que también el trauma está integrado en mi experiencia biográfica, ¿no? Y eso es algo que yo no lo he leído en ningún libro, pero yo lo veo, no, lo veo, cómo yo integro, he vivido experiencias traumáticas que no tienen remedio, que no tienen solución, que yo tengo que aceptar lo que me pasó, ¿no? Pero cómo lo integro psicológicamente para que eso no me dé síntomas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Eso es lo difícil, el trabajo que hay que trabajar. Entonces es realmente, pienso que nosotros hemos desarrollado una metodología de investigación permanente, que las personas con las que trabajamos son una bendición, una oportunidad de entrar con estas personas juntos a buscar respuestas. Ese trabajo es muy cercano. eh, Porque tú tienes que, ¿no? Como diría Stephen Porges de la teoría polivagal, ¿qué tenemos que hacer para que el cuerpo pueda hacer una entrada, ¿no? Que nos permita? Nosotros tenemos que darle confianza a la persona se tiene que sentir segura con nosotros. Tiene que ver sensibilidad en el tono de voz, en la forma en que uno hace sus gestos, en la forma en que hacemos contacto visual, ¿no? Tiene que haber una interacción mutua de autorregulación, de corregulación, ¿no? Porque si no, el otro cuerpo que está en el dolor, que está en el sufrimiento, no va a poder como procesar la información que está congelada en el cuerpo, ¿no? Necesitamos trabajar la seguridad. Y en este tiempo, díganme que la seguridad
Pucha, es algo que de verdad uno valora, que nada mejor que un buen amigo que es seguro, ¿no? Que un buen trabajo que es seguro, que mis relaciones sean seguras, ¿no? En yoga sensible al trauma, que yo estoy formado en eso, estoy formándome en eso, de Bessem van der Kolk, ¿no? Lo más importante que es, ¿no? Que yo me traumo en la relación, las relaciones me trauman a veces, pero también las relaciones me curan. Entonces es una forma muy bidireccional de entender que necesitamos la relación, pero ¿qué relación? Una relación segura, ¿no? Por eso hace tanto sentido, volvemos a otra teoría que también la vamos a ver, la teoría del apego de Bowlby, ¿no? Como la importancia del apego, ¿no? Y como la seguridad y el apego, ¿no? Entonces es nuestra puerta de entrada. El cuerpo nos va a permitir ir a los lugares más desconocidos que ustedes se pueden imaginar y conocer más allá de esa historia. Porque lo que nosotros sabemos de la historia es lo que el consciente puede tolerar. El resto no está a la mano, ¿no? Está disociado, está replegado, está sostenido desde otra parte y muchas veces sostenido en la historia, ¿no? En el cuerpo. Y aparece el cáncer, por ejemplo, ¿m? Muy clásico de emociones atrapadas en el cuerpo. ¿M? Entonces, bueno, de una técnica aislada, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Tenemos un criterio clínico somático, como les decía. Necesitamos reconocer, ¿no? Desarrollar la habilidad, la capacidad técnica de saber qué necesita la persona en ese proceso y al mismo tiempo generar las condiciones para que la persona pueda acceder a la información que está en el cuerpo, ¿no? A través de esta capacidad del cuerpo de detectar la intervención. ¿No? Eso es lo interesante. Ahora, eso es en el nivel somático. Nosotros después vamos a ir a la siguiente etapa, que es una etapa bastante distinta, que es una técnica que nosotros le llamamos de experienciación, ¿no? Que es el PHP, el Holding Point Process. El Holding Point Process, ¿no? Viene derivado del Body Electronics, un trabajo de John Whitman Ray, y nosotros logramos también trabajar en el cuerpo a través de las vías nerviosas y el impulso eléctrico. ¿No? Entonces ahí entramos a intervenciones más, dijéramos, en la mesa, en la camilla, y intervenciones como aún más intensas y más profundas para ir a partes donde realmente necesitamos acceder en forma más profunda y trabajamos esta técnica de manera de estimular al sistema nervioso, ¿no? A través de saturarlo. Y hay toda una metodología detrás de esto para poder hacer que la persona tenga más facilidad para soltar y descargar el sistema nervioso, ¿no? Entonces es una forma más profunda todavía de acompañar. Y por eso, ¿no? Llevamos todos estos años que he visto muchas personas y yo me he dedicado como 19 años, ¿no? Sí, claro, 19, 20 años a trabajar en Latinoamérica, Estados Unidos y también en Europa. Sobre todo he estado mucho en América, en equipos de trabajo, en hospitales, en centros de asistencia a niños, en residencias. He sido supervisora de Red Calle Niños, he trabajado siempre mucho lo que es capacitación en trauma porque cuando yo terminé con 2007 con este tipo de información, me quedé mirando a todo el mundo y yo veía que la gente no podía, no tenían los recursos y la capacidad de poder estudiar esto. En ese tiempo el internet no era tan, no era tan fácil como ahora, no teníamos ChatGPT, ¿no? Entonces, por eso llevo años de años de años de años haciendo neurociencias aplicadas al trauma. ¿Por qué neurociencias aplicadas al trauma? Porque si no fuera por la neurociencia, todas estas técnicas corporales no estarían hoy día siendo lo que son. Ya, la neurociencia vino a decir que sí, efectivamente, no es que el sistema nervioso autónomo sea algo importante desde ahora, eso existe en la medicina de toda la vida, si a nosotros siempre nos han tratado, pero la interpretación de cómo se afecta en el trauma es el gran cambio, ¿no? Y cómo el cuerpo también sufre y se desorganiza, no solamente psicológicamente, sino que físicamente, fisiológicamente, ante un evento traumático, ¿no? Y por eso nosotros queremos desarrollar terapeutas de primera línea, la verdad,
personas que de verdad tengan un criterio de trabajo. Eh, Estos son 20 años de estudio dijéramos, de todo tipo de técnica. Realmente me he formado en traumaterapia, en las distintas infinitas líneas que puedo tener y en psicología también. Entonces, pero sobre todo he tenido mucha práctica en el campo del trauma y entonces eso ha sido poder fusionar, unir todos estos elementos de supervisión y de inversión profesional, ¿no? Nosotros además formamos equipos siempre. Nuestros grupos de trabajo son grupos muy integrados y de mucho mutuo apoyo. No tenemos, trabajamos en una línea mucho de la gentileza, de estar respetuosamente trabajando, disciplinadamente trabajando. Tenemos una biblioteca especializada en trauma que tú tienes acceso. Las clases están grabadas, quedan ahí para que tú las puedas ver. Hacemos supervisión permanente, permanentemente estamos supervisando y analizando casos, ¿no? Así que siempre estamos en eso. Em, Como les decía, son muchos años de experiencia clínica, de estudio, de investigación, para poder hacer esto, dijéramos, hacer un trabajo que sea de calidad y que para el paciente sea un encuentro profundo consigo mismo y que puedan fortalecerse, ¿no? No para estar solo ahí trabajando, en realidad, ciertas cosas necesitamos mucho trabajo en equipo, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermera o tenemos o una especialista, tenemos una red de apoyo que nos vamos como apoyando unos con otros, cosa de que la persona sea lo mejor posible tratada. Eh, Hemos tenido a personas que realmente nos han colaborado un montón. Por ejemplo, Jimmy Levine, él ha estado de toda la vida ahí siguiéndonos con nosotros, dándonos harto apoyo. Para él, realmente, él sintió que, y hasta el día de hoy, siempre que estamos juntos en alguna actividad, él siempre está como tratando de entender más profundamente. Él habla de que su vida cambió mucho la noción de cómo veía. Él trabaja solamente en la parte del cuerpo y después de eso aprendió a abrir junto con su señora muchos otros temas más. Bueno, nosotros dijéramos, tenemos esta formación internacional, curación somática PHP, eh, profesionales de todo tipo, personas que quieran realizar este acompañamiento, ¿no? Que quieran tener una mirada clínica somática del trauma en su práctica. Bueno, esta no es una formación teórica, hay que estudiar bastante, diría yo, repasar bastante y aprender mucho. Y además nosotros en PHP, como es una técnica manual, ¿no? Nosotros tenemos dos módulos enteros de 2 días y medio en que sí o sí estamos trabajando en cada una de las personas para que experimenten la técnica y además para generar la destreza y habilidades que requieren de manejo anatómico, de la posición de los puntos, etcétera, para poder saber bien los criterios que va a hacer para la intervención. Y en realidad acá nosotros estamos muy puestos en generar procesos profundos. ¿Qué es lo que aquí nosotros aspiramos realmente? Eh, no solo depender de la palabra, sino que integrar al cuerpo, evaluar antes de intervenir, ¿m? Leer señales en sistema nervioso y en el lenguaje somático, poder trabajar y reconocer los bloqueos, la defensa y la desregulación, comprender más o menos qué es lo que está haciendo que la persona no pueda salir de esos círculos viciosos, acompañar procesos profundos sin forzar los ritmos, ¿ya? Y desarrollar un criterio clínico somático. Entonces la idea es que puedas transformar tu mirada, intervenir, y si ya vienes de otras disciplinas, como esta es neurociencia aplicado al trauma, así es, cualquier base que uno tiene, la comprensión neurofisiológica de todos estos procesos, que depende de la formación que uno tenga, yo les puedo hablar desde la neurona y los receptores y que los neurotransmisores, o puedo hablar, dijéramos, de notar la sensación, mirar la respiración, o sea, es una infinita cantidad de niveles de proceso que va a depender de la formación de la persona, pero la persona sí queda a pie a caballo de lo que es una neurociencia aplicada al trauma. ¿M?
Y para que ustedes puedan, así como un pequeño bosquejo, ¿no? En estos 7 módulos que nosotros tenemos, vamos a ver que vamos a trabajar la evaluación clínica del trauma, la lectura somática, la regulación del sistema nervioso, la intervención en sí misma de la curación somática PHP. Vamos a experimentar en todo momento supervisión clínica, prácticas corporales e integración en lo profesional. ¿Ya? Es un sistema para dejar de improvisar, acompañar con más profundidad y seguridad y sobre todo tener un recorrido donde la persona pueda tener cambios y no regresar a ellos, ¿no? Cuando se trabaja bien no se repite, no se repite para nada. El formato son, ¿no? Como dijéramos, tenemos clases online, que es toda la parte teórica y algunas partes prácticas, porque se le enseña a la persona a trabajar en online también, para que pueda tener sesiones en online también. Encuentros presenciales intensivos, supervisión clínica, prácticas somáticas. Como les comentaba, tenemos una biblioteca actualizada sobre materiales de estudio. Damos una certificación y siempre estamos haciendo acompañamiento en el proceso, ¿ya? Se trata de integrar una forma segura y corporal de acompañar. Y dijéramos, está abierto, ¿no? Para psicólogos de profesionamientos en el acompañamiento, dijéramos, en distintas disciplinas. También, dijéramos, trabajamos con personas que están interesados en trauma, crisis emocionales, procesos complejos, ¿no? Si quieres integrar también una visión del cuerpo, del sistema nervioso y una evaluación clínica, si quieres una formación más profunda, no un cursito así como, porque muchas veces me dicen, no, si yo ya sé el sistema nervioso autónomo, y ok, perfecto, qué bien, ¿y de qué te sirve? No, si no lo sabes aplicar, ¿no? Si realmente no estás entendiendo lo que significa la frecuencia cardíaca, no sabes cómo regular a la persona, ¿cómo vas a entrar en ese sistema nervioso? ¿No? Llevo años de año a año viendo personas tomar cursitos, pero una cosa es tomar cursitos y otra cosa es entrar en la terapia, ¿no? Es trabajar directamente en el trauma y no porque no te toque la persona con trauma, si la persona va a llegar a vernos, va de distinto, personas que hacen terapias integrativas, personas que tienen distintas formaciones, ¿no? Todas las personas tienen trauma o tienen un estrés que no lo están pudiendo controlar o tienen un dolor tremendo en su vida que no lo pueden superar, ¿no? O a una tranca, una traba, como dicen, ¿no? Entonces, vamos a necesitar otro tipo de herramientas más allá. ¿M? Entonces, yo los invito a este proceso formativo. Es un proceso profundo, clínico, corporal y supervisado, ¿ya? Y dijéramos, tiene un valor, vale 1.900.000, toda la formación. Son 120 horas de clases. Y, no sé, y dijéramos nosotros hoy día estamos empezando dijéramos, creo que hasta el 2 o 3 de junio tiene un valor de 1.600.000. ¿Ya? Porque nosotros empezamos desde temprano y damos todo tipo de facilidad a las personas. Nosotros tenemos una persona que se encarga de entregarles el programa, de ver la forma de ayudar a la persona para que pueda participar, etcétera, ¿no? Que es Ignacio. Y acá nosotros les vamos a decir, dijéramos que para ya ir cerrando, ¿no? No siempre la palabra va a alcanzar, ¿no? Por lo tanto, esta es una posibilidad de hacer un nuevo cambio, una innovación en el trabajo. Integrar el cuerpo y sistema nervioso en la práctica es un hecho, ¿no? Y los marcadores somáticos también vamos a trabajar. Si usted quiere una formación de verdad profunda, práctica, supervisa, esta es una formación profunda, 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 profunda. Y si quiere acompañar el trauma con mayor criterio, con mayor seguridad profesionalmente, y está dispuesto a entrar a un proceso real de aprendizaje, está súper invitado. ¿M? Así que nosotros les vamos acá pueden escribirnos por WhatsApp, recibir la información, ¿no? Y revisar las fechas, ver la modalidad, la inscripción y los cupos y ver si la formación calza contigo. También aquí pueden tener con este código QR, ¿no? Podemos hablar con Ignacio o si no otra vez en la comunidad, que probablemente todos ustedes pueden solicitar como conectarse con la persona que está a cargo. ¿M? Entonces, como les decía, ya es un tema como de todo lo que es costos y todo. Aquí tienen el teléfono WhatsApp que está aquí en la presentación, más 569-7569-4841. O también lo pueden revisar en nuestra página web, donde ustedes pueden encontrar toda la información.
Así que esa parte yo no la veo mucho, así que son alrededor de 7 meses, en realidad. Ahora empezamos en agosto y terminamos como en abril. Y ahí tenemos un calendario ya de, dijéramos, de todas las, permítanme salir de acá. Eso, ahí sí. De todas las fechas ya están arriba. Nosotros todo el tiempo, por ejemplo, le voy a dejar los últimos minutitos a la Fran. Nosotros hicimos Santiago Valdivia, ahora estamos haciendo Santiago Concepción y prontamente hacemos Santiago La Serena, ¿no? Es lo que viene. Siempre estamos movilizándonos, sobre todo en este momento en Chile. Tenemos también alumnos internacionales de otros países, pero en Chile tratamos de generar núcleos de trabajo especializados en todo Chile. Eso es nuestra primera objetivo que tenemos. Así que, Francisca, si tú quisieras unas palabritas para compartir, la Francisca está en Los Ángeles, en el sur de Chile. Así que un gusto y muy agradecida, Fran, de que estés aquí compartiendo tu experiencia, 5 minutitos para aprovechar los minutitos que nos quedan. Gracias, Marian. Bueno, les saludo. Yo estoy en plena formación. La verdad es que, a ver, yo soy una persona que ha tomado muchísimas formaciones y esta es un lujo, de verdad. Y no solamente, porque ya es tremendo, aprendes a ser un buen acompañante, sino que también esto lo integras en tu vida. Empiezas a vivir esta formación. Y hay un cambio desde lo micro, desde uno, desde la familia, tus amistades, tus consultantes. Es un cambio tremendo. Y yo lo puedo decir y lo puedo afirmar y reafirmar que en mi caso ha sido desde el primer mes. El, el taller y el curso tiene una biblioteca donde yo agarré unos libros y aquí yo les voy a comentar algo para el que entre, de repente se le puede prender ahí la ampolleta. Y yo tomé muchos libros y empecé a hacer actividades. Y yo estoy en la mitad de la formación y ha sido extraordinario. Eh, es un espacio donde puedes ver y puedes ver tu vida desde muchas otras facetas, porque no solamente queda en la teoría. Aquí vemos que el cuerpo manda. El cuerpo dice muchas cosas que yo soy formada en comunicación no verbal y aquí tuve que reaprender cómo el cuerpo realmente nos está hablando. Yo invito a todas las personas de verdad a poder tomar esta formación. A mí me ha cambiado el mundo, ha cambiado gente que tengo relación diaria con cosas muy sutiles. Y esos cambios han sido extraordinarios, ni siquiera en sesión, sino que simplemente con compartir y llevar a la práctica lo que he aprendido con Marian y todo el equipo. O sea, es increíble la energía que tiene el equipo. Contestan inmediatamente, están al pie del cañón, mandan los documentos, si hay que mandarlos 10 veces, 10 veces los mandan. Y hay algo que a mí me parece súper interesante, que es real, no importa si eres la formación que tengas. Puedes ser muy experta en algo o puedes, como yo, que doy un abanico en mi vida de muchas cosas, y la pregunta que hagas va a ser respondida desde ese nivel. O sea, desde un nivel puede ser básico, porque sí conozco personas que no tienen ninguna formación y están hoy día en mi grupo, como otras personas que tienen formaciones increíbles, y Marian contesta justo lo que esa persona tiene que saber, desde ese nivel. Y eso, bueno, me parece a mí fantástico, porque no todas las formaciones son así. Me ha dado una mirada profunda y aterrizada. Y no solamente se trata de aprender conceptos, sino que de vivirlos. Nosotros venimos de una clínica, de una experiencia física real en Concepción, y fue tremendo. Fue increíble. O sea, todos queríamos que durara un día más.
porque el aprendizaje que hay desde uno es, es realmente grande, inmenso. Todos, todos nos vinimos como que, ¿cuándo va a ser la próxima clínica? Porque el aprendizaje es muchísimo. Y vemos cómo el cuerpo aparece como una puerta real de comprensión y de regulación. Yo creo que ha sido una de de los, de las mejores formaciones que yo he hecho. Es como la cuarta pata que le faltaba a la pata, hasta la mesa. Tengo muchas, muchísimas formaciones y esta ha sido, pero hoy día puedo decir que el cuerpo, tenemos que ponerle atención. Vemos que el cuerpo habla y no sé si Marian ya lo ha dicho, pero el cuerpo busca la salida. Es solamente observar, tenemos que ser muy pacientes. Esa paciencia que nosotros tenemos puede ser la medicina del otro. Sí, Mucha información y con esto ya quiero terminar porque hay mucho que me gustaría decir. Sin embargo, estas dos grandes corrientes que decía Marian de la somática y el PHP lo hacen increíble porque hacen que esto tenga sentido. Entonces terminas trabajando con estas dos grandes visiones. Así que yo invito a todas las personas, desde el mes uno ya podemos hacer cosas. A mí me han pedido talleres, psicólogas, bueno, muchas personas del área de la salud. Y yo todavía no termino la formación. Sin embargo, con lo poco que empezamos a aprender, se pueden hacer muchas cosas. Así que y yo espero verlas y verlos adentro. Es un lujo trabajar con Marian. Ya nos hemos encontrado nosotras antes en otras formaciones y bueno, yo feliz y gracias por la invitación también. sí, no, gracias, Fran. Estos últimos minutitos para agradecerle, Francisca. eh, Francisca está en Los Ángeles, ¿no? Tenemos personas en Castro, tenemos personas en La Serena, personas en Arica, ya tenemos personas. Tenemos en México, tenemos personas en Argentina, tenemos personas, y así vamos, ¿no? Nos interesa mucho y realmente marcar, hacer una red y que las personas sientan que sí van a ir con un especialista, ¿no? Que van a estar ahí, dijéramos, presentes, conscientes, amorosos, ¿no? Seguros, que es una tremenda cosa. em, y sí va a depender obviamente de la formación que cada persona trae, el nivel que va a poder avanzar en sus procesos. Eso también nosotros no vamos a dejar a nadie afuera. Em, Tenemos realmente esa apertura, pero sí una exigencia de estar ocupándose en poder aprender y en tener la paciencia de trabajar. Nosotros en este momento no tenemos becas, nosotros damos las facilidades que podemos y por eso dijimos, no, le vamos a ganar al cyber, nosotros vamos a aparecer primero para poder dar ayuda, apoyo a las personas que necesitan. Y nosotros también dijéramos, siempre estamos haciendo clases para que ustedes puedan, hay podcasts, hay material disponible para que ustedes puedan revisar más. Porque siempre una charla, y siempre las charlas que doy son todas distintas, así que muchas veces, la última vez que hicimos charlas, nos repetíamos varios de las charlas porque siempre hablo de distintas cosas, ¿ya? Em, Siempre vamos a ver la parte somática, la parte de la neurobiología de lo somático en esa línea y Holding Point Process, que es el PHP, que es esta técnica que usamos en camilla, que ya es para trabajar como núcleos más profundos del trauma. Entonces, en eso quedan cordialmente invitados. Nosotros, dijéramos, damos certificaciones, nosotros dijéramos, buscamos la manera de que, dijéramos también, por ejemplo, en Valdivia hicimos un núcleo de psicólogos en Valdivia, donde, dijéramos, las familias tienen acceso, ¿no? A este tipo de terapias, que en realidad la somática está un poquito más abierta, Holding Point Process, en este momento solo esta formación está en América Latina, porque la otra profesora está en Estados Unidos, ya, Catalina Ureta. Em, y el podcast, si ustedes entran al Instituto de Neurociencia o a Spotify, van a encontrar todo lo que es las charlas que hemos dado. Hay bastante información. Hemos tenido entrevistas a distintas personas, hemos trabajado distintos temas, así que todo lo que está relacionado al trauma, la disociación, los sistemas familiares, la herencia de los traumas.
etcétera, etcétera, etcétera. Está ahí. Es muy posible que puedan tener también muchas más respuestas. Y como lo digo, lo que digo hoy día probablemente mañana se ha modificado porque la ciencia va a mil y dijéramos, no solamente estamos en Spotify y tenemos un canal que se llama Radio Conexión U, que es parte, dijéramos, de los canales de difusión del instituto, donde también en YouTube pueden acceder a todas estas grabaciones. Así que no les quiero quitar un minuto más. Muchas gracias. Un gusto será para nosotros contar con ustedes. PHP significa The Process of Holding Point, el proceso de sostener los puntos, ¿m? Que es una técnica de tomar puntos y sostenerlos en el cuerpo. Ujú, eso. Así que muy buenas noches a todos. Gracias, Fran, y cualquier cosa estamos en contacto. Buenas noches.